Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a las informaciones del sector del banano correspondiente para la presente fecha, viernes 24 de abril del 2026. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores del noticiero. Pedimos que compartan esta información con sus seguidores y también con sus contactos. Atención, algunos de los temas que estaremos desarrollando. Concluyó el 25º evento de Acrobat y 10º Congreso de Corbana 2026. Deprogor inaugura ampliación de muelle de 700 metros en el puerto de aguas profundas de Pozorca. Día Mundial de la Tierra, cómo podemos aportar valor al suelo de nuestra posición de consumidores. Y tendremos un informe de un organismo, de una ONG de Suiza, respecto al tema de el banano, el costo oculto que hay detrás de la fruta barata, qué es lo que pasa con las grandes comercializadoras como Chiquita Brand, cómo trabajan en países como Guatemala, Costa Rica, igualmente en Ecuador, aunque con menor incidencia en el caso de Ecuador, pero sí obviamente en Guatemala y Colombia, que son países donde estas transnacionales no solamente que tienen plantaciones, sino que también trabajan a nivel de subcontratar tierras para poder realizar la exportación. Y ahí es donde se da el mayor problema. Vamos a analizar a través del informe de la ONG Suiza de Justicia Global, Public ICE, que ha sido redactado por Adria Burdi Corbo y que fue publicado hace pocos días, el lunes, para ser más exacto, el lunes de esta semana, justo cuando se iniciaba el tema de Acrobat. Hacemos una pausa y volvemos con el tema de análisis de Acrobat. El evento de Acrobat que se inició el día lunes concluyó el 23 de abril. Hoy estamos ya 24, es decir, concluyó ayer. Y fue un programa realmente científico muy importante que vamos a destacar algunos de los aspectos. En primer nivel, sobre el mejoramiento genético y las nuevas variedades, en este bloque que fue el eje científico inicial de las conferencias, se centró en la evolución varietal para asegurar la competitividad del sector. Estuvo a cargo del doctor Rafael Segura Mena, quien es el director de investigaciones de Corbana y también fue el director científico del Acrobat 2026. La perspectiva global, se analizaron los avances y los desafíos en el mejoramiento de musáceas
Esto fue liderado por Ronnie Swinnings. También hubo conferencias sobre edición genética, sobre el uso de herramientas de precisión para asegurar el futuro del subgrupo Cavendish. Allí tuvo una destacada participación la empresa Tropex. También fueron invitados a dar una conferencia. Seguramente fue una de las que mayormente fue escuchada o fue vista por parte de los asistentes, de los más de 1.200 asistentes al evento de Acrobat 2026 que se realizó en Mérida, Yucatán, México. Otro de los aspectos en el tema de mejoramiento genético fue el desarrollo de cultivares, la selección de variedades enanas de ciclo rápido y alto rendimiento. O sea, esto es una tarea que se trabaja muchísimo por parte de los centros de investigación. Y sobre la resistencia varietal, la creación de variedades multiresistentes para reducir el uso de pesticidas y enfrentar específicamente el Fusarium R4T. Hay muchas empresas, hay aproximadamente 5 empresas que están peleándose el liderazgo de investigación. Entre ellas está Yellow, que está patrocinada por Chiquita Brand. Ya vamos a hablar de esta empresa y donde trabaja el doctor Kena y también tiene una participación muy importante allí Fernando García Bastidas, que es conocido como el doctor Banana. El otro aspecto del evento de Acrobat fue la amenaza crítica de Fusarium raza 4 tropical. Dada la magnitud de esta amenaza, el programa tuvo múltiples espacios de análisis epidemiológico y de gestión de crisis. Visto desde la parte global del manejo, hubo mesas redondas con expertos internacionales. Kema y Billón fueron los principales sobre los avances científicos y las estrategias de manejo. También se analizó el impacto regional, hubo análisis sobre el tema de la situación de Mosco y R4T en Latinoamérica y el Caribe. Recordemos que en el caso de Moco, la situación en Ecuador, por ejemplo, es apremiante, difícil, muy conflictiva para los intereses de los productores y se teme que mayormente esta bacteria de Solanacerum raza 2 o Moco sea la que afecte al cultivo de banano para el caso de Ecuador, antes que el propio Fusarium. Ya tenemos Fusarium en Santa Rosa, pero el problema básico es Moco y cómo manejarlo. Sobre el tema de la enfermedad cigatoca negra, que es una enfermedad del cultivo de banano, el hongo de cigatoca, antes se llamaba Micos varela frigense, ahora tiene otro nombre, otra denominación científica, pero vamos a quedarnos con Micos varela frigense para no enredarnos mucho. Hubo un bloque dedicado exclusivamente a esta enfermedad foliar que es persistente. Reitero, tiene más de 4 décadas. En Ecuador va por los 32, 34 años, desde 1986, 1987. Estuvo enfocado en las estrategias post-Mancosec y sostenibilidad, es decir, cómo gestionar la enfermedad sin la molécula de Mancosec. Ya veremos también dentro de breves instantes el tema de Mancosec dentro de el bloque de información o denuncia que hace esta ONG de Suiza respecto a cómo trabaja Chiquita Brand. Los retos actuales se debatió sobre si la lucha contra la cigatoca es una batalla sin fin y al parecer sí va a ser una batalla sin fin, aunque podría estar terminando con las nuevas variedades y los nuevos, el silenciamiento de los genes que pueden actuar en beneficio de controlar el hongo Mycophalus frigense. Ya también conversaremos, vemos también muchos avances en esta parte científica y en algún momento parece que está por terminarse la era de las alternativas químicas y estas están dando paso a las alternativas biológicas. Hay mucho trabajo aquí también en esta precisamente evento de Acrobat. Una empresa ecuatoriana ha presentado una nueva alternativa biológica que ya trataremos de conversar con su responsable, el señor Grandes, con quien hemos tenido
cierto acercamiento, pero esperamos conversar precisamente sobre esta nueva alternativa biológica para control de cigatoca negra. El control sin mancozeb, hasta el momento, este sigue siendo el rey para controlar los efectos de la espora. Hay uso de fungicidas biorracionales con inducción de defensas vegetal mediante ómicas. Estas son las alternativas biológicas frente a lo convencional, a lo químico. Y lo otro, el tema de las prácticas agroecológicas, nuevos sistemas de cultivo y manejo basado en sistemas en las Antillas francesas. Ellos están liderando una nueva forma de cultivar. Un cuarto punto, podemos señalar que estuvo dedicado a la transformación digital e innovación tecnológica. Este bloque fue enfocado en la modernización de los procesos productivos y la captura de datos. Es decir, pronto tendremos bananos inteligentes, rebranding histórico y digitalización del sector. También la aparición de herramientas móviles, las aplicaciones para calcular índices de calidad de suelo en tiempo real, ya son herramientas digitales que se nota, es parte de los cambios, de la evolución, de la tecnología que se está dando en el campo y que seguramente dará resultados muy positivos. Sobre trazabilidad, hubo temas, el uso de blockchain para generar transparencia en las cadenas agroalimentarias. No lo vimos por allí al gerente de Agrosoft, el ingeniero Cárdenas, quien siempre tiene mucha información al respecto y tiene mucha tics para poder mover el tema de trazabilidad. Sobre sostenibilidad, suelo y mercado, hubo en este evento de Acorbac, se analizó el entorno macroeconómico y el cuidado del recurso suelo. Y esto también porque el 22, es decir, el martes fue el Día de la Tierra, y como parte de los eventos del Día de la Tierra, se analizó cómo podemos biorremediar, cuáles son las causas que están influyendo en que la tierra sea menos productiva, en que las afectaciones de uso de fertilizantes y de uso de pesticidas ya han llegado al tope y podríamos hablar de una tierra cansada, de una tierra que está dando su último espacio productivo, y que si no hacemos nada, nos veremos en conflictos mayores de productividad en el futuro y seguro que como vamos creciendo, estamos hablando de que al momento estamos entre 9.000 o 10.000 millones de personas, a 2050, que habrán unos 11.000 o 12.000 millones de personas, las carencias de no haber remediación del suelo van a ser realmente calamitosas. Y si ahora hay desnutrición infantil o hay desnutrición en ciertos lugares de las tierras, en esa fecha, para el 2050, si no hemos encontrado prácticas amigables que biorremedien el suelo, tendremos muchos problemas para la producción de los alimentos en el futuro. Entonces, esta parte del trabajo que se analizó sobre la salud del suelo, el diagnóstico de calidad, el uso de bioherbicidas como alternativas al glifosato y también al manejo biológico de nemátodos. Estos dos campos, las dos tareas que pueden ser solucionables desde el punto de vista biológico, han tenido una historia bastante de fuego quemante para el caso del suelo por el uso de glifosato y también por el uso de los carbofuranos, creo que son en el caso del control de nemátodos, los organofosforados que se utilizaban para controlar nemátodos. Ahora, la propia Corvana creo que sacó en algún momento un producto que lo comercializa a través de una casa comercial que es muy conocida, un producto que ya se ha posicionado en el mercado y que tiene esa particularidad de ser mucho más amigable al suelo y controlar los nemátodos. Además que ya se ha aprendido mucho sobre el tema del manejo de las poblaciones de nemátodos y cuáles nemátodos realmente son los dañinos o los que causan daño y hasta dónde poderlos controlar. Todo ese conocimiento que ahora se tiene nos permite hacer un manejo más eficiente
evitando dar al suelo un conflicto de intereses con el uso de organofosforados que se hacían anteriormente y con productos que siguen siendo en algunos casos, como por ejemplo para el tema de papas, para el tema de las curcubitáceas, que es donde los nematodos tienen también una gran fuerza de acción para hacer daño a los cultivos. Este aprendizaje ya se lo viene aplicando y ojalá. En, el tema también se analizó en este cónclave del Acorbac 2026, la dinámica de los mercados, la evolución del comercio internacional, los desafíos estructurales y la necesidad de una ruptura con las prácticas actuales del mercado mundial. Y algo importantísimo, la debida diligencia en la cadena bananera e implicaciones regulatorias también fue uno de los temas que se abordó desde el podio o desde del atrio del evento de Acorbac 2026 y 10º Congreso Internacional de Corbana. Hacemos una pausa y volvemos con el detalle de quiénes participaron, quiénes fueron los invitados a esta conferencia, qué tanto peso científico tienen estos participantes y conozcámoslos también. Algunos de ellos ya son muy conocidos, pero otros están solamente en la muestra del díptico que se dio. No son muy conocidos, pero que también tienen un peso muy importante en la toma de decisiones científicas. Volvemos con este detalle de la información aquí en Banana Expo. Volvemos con la información. ¿Quiénes fueron los conferencistas magistrales y quién aperturó este evento de el 2026 de Acrobac, del 25º Cónclave Internacional de Acrobac 2026? El doctor Rafael Segura fue el que aperturó, investigador y especialista de banano, representante de Corbana, Costa Rica. También en la plantilla de los que estuvieron con conferencias magistrales, Eric Bolaños, investigador y representante de Corbana, Costa Rica; Ronnie Swinning, experto internacional en mejoramiento genético de musáceas; Ger Kema, científico experto en fitopatología y epidemiología de foca R4T, vinculado a la Universidad de Wageningen, implícito en el desarrollo de nuevas variedades. Altus Bill Choin, científico experto en fusarium y patología de plantas, vinculado a la Universidad de Stellenbosch. Peter Weltmans, especialista en branding y transformación digital, conocidos como los bananos inteligentes. Ilan Meléndez Lugo, experto en tecnología blockchains y cadenas agroalimentarias. El doctor Luis Pocasangre, científico y experto en patología de musáceas en Latinoamérica y director actualmente del CATIE. Ronald Romero, fitopatólogo experto en cigatoca negra. Estos fueron los conferencistas magistrales y de apertura. Los conferencistas institucionales y técnicos tenemos a Jason Fonseca, representante de Procomer de Costa Rica; Ixel Anayansil Solís García, especialista en genómica y representante de Senacica, México; Alba Priscila Suaste, investigadora en control biológico, representante de Senacica, México; Francisco Ramírez y Ramírez, director especialista en vigilancia epidemiológica, representante de Senacica, México; Roy Arce, especialista en prevención de foca R4T, representante de Corbana, Costa Rica; Douglas Barker, especialista en sostenibilidad, representante de la Comisión Ambiental Bananera de Corbana; Carlos Urías, especialista en sanidad vegetal, representante de OIRSA; Jorge Encalada Villasís, presidente de la Asociación de
de bananeros, de exportadores de banano del Ecuador, AEBE, líder gremial técnico del sector bananero de exportación. Mariano Jiménez, especialista en regulación y debida diligencia. Estos fueron los conferencistas institucionales y técnicos. Ahora vamos por los ponentes científicos y comerciales. Maricar Salacinas Nies, científica especialista en edición genética de precisión. Nabok Galpaz, especialista en fitomejoramiento y desarrollo de cultivares. Steven Flores, investigador en mejoramiento genético convencional. Frederick Salmon, investigador en creación de variedades multiresistentes. Marlon Enrique López, especialista en bananos resistentes a FOSC R4T. Oshiri Markovic, representante técnico de Raja Meristem. Juan Carlos Mora Ramírez, especialista en post cosecha, representante del grupo Experti. Jaime Honorato, investigador, representante de la Universidad de Fiar. Paola Sesquito, especialista en inteligencia de nutrientes, representante de CIS-APES. Antonio González Ulloa, especialista de bioseguridad, representante de Agrovic SAS Colombia. Juan Carlos Rojas, investigador, representante de Línea Perú. Jorge Luis Sandoval, investigador en microbiología y nemátodos. Mario Orozco Santos, especialista en fitosanidad y bioherbicidas. José Alfredo Flores Llanes, representante técnico de UPL Agro. PPM Villela, especialista en tecnología de aplicación, representante de Nutrien. Y Carlos Sanuy, especialista en defensa vegetal, representante de SAS. El nivel de participantes abarcó desde directores de sanidad vegetal nacionales hasta los investigadores académicos de vanguardia en biotecnología y genética molecular. Bueno, estos fueron parte de la plantilla de científicos que estuvo involucrado en el desarrollo de la temática de la CORVAC 2026 y del 10º Congreso de Corbana. Felicitaciones a los organizadores. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un comentario pequeño sobre la importancia de este Acorbac. Si algo requiere un análisis sucinto sobre el tema de el cónclave que concluyó en Mérida, Yucatán, México, la CROVAC 2026, es la disposición, la fuerza de motivación que tuvo Corbana para realizarlo en un ambiente muy duro, mirándolo desde el punto de vista de la situación actual del mercado de las bananas en el mundo. Especialmente ellos que han tenido 2024 y 2025 con una caída en su producción y su participación en el concierto mundial de las exportaciones, que sumados el 2024 y 2025 podríamos hablar de un promedio de entre un 10 y un 15% de caída. No sabemos cómo vayan a concluir el 26, pero manejar un evento de esta naturaleza, de esta fuerza y trascendencia, en esas condiciones es bastante complicado y bastante difícil y hay que tener mucha garra para poder hacerlo y llevarlo a una conclusión como la que ha sido el día 23 en que concluyó el evento con todos los victorias del caso y con todos los aplausos del caso para sus organizadores. El otro tema es la afectación de las enfermedades de fuerza mayor para el cultivo del banano, como es la cigatoca negra, el moco y la expansión del FOC R4T, que ya finalmente pues, se informó y se concluyó que está presente en Ecuador. Se esperaba que demorase un poco más de tiempo, pero finalmente luego de la contaminación de Venezuela nos tocó a nosotros los ecuatorianos también enlistarnos, estar en la lista de los países afectados por el FOC R4T.
Frente a esto, la presentación de toda esta temática ha sido o enfrentar el problema desde la academia, desde la ciencia y darle seguridad a los productores y al mercado de que va a haber bananos Cavendish para rato, porque se está trabajando en varios frentes, no solamente en el frente de el cambio de variedad, sino también en la fortaleza genética de la planta del propio Cavendish y seguramente también en nuevas variedades que pueden ser del Somaclón Cavendish, pero con ciertas potencialidades de bananos silvestres que se trabaja en esa línea desde hace mucho tiempo y en algún momento va a aparecer un banano que tenga esas características tanto organoléctricas como de fortaleza para enfrentar las dificultades de las enfermedades que son muy conocidas en banano. Así que felicitaciones a los organizadores de Agrobat. Hacemos una pausa y volvemos con el otro tema de análisis que tenemos pendiente para el caso de este. Pero nos gustaría presentar el pequeño videito que nos compartió la representante de comunicación de eh, Corvana, que nos hizo llegar casi que al inicio del evento en la que el doctor Rafael Segura se expresa en este inicio del evento. Escuchemos. La reunión Acorbat Urbana 2026 tiene temas de alta importancia para la industria bananera. El abordaje de la problemática del fusario, una enfermedad que puede arrasar con la actividad bananera, cómo los países donde ha sido reportado están enfrentándolo, qué medidas han tomado, cómo se ha organizado la industria para mitigar los efectos de este problema. Asimismo, reconocidos investigadores de alto nivel vendrán a mostrar la información más reciente que se conoce del hongo causal, el Fusarium oxysporum raza 4 tropical. En otros temas importantes, por supuesto, el abordaje de la cigatoca negra, que es un problema que vivimos en el día a día, en la producción bananera, en las diferentes latitudes donde se produce banano. Y en temas de tecnología, por ejemplo, la inclusión de la inteligencia artificial dentro de los procesos productivos de banano como una herramienta que puede hacer los sistemas más eficientes, más sostenibles y de un mejor rendimiento. Todos estos temas son necesarios y son pertinentes para la actividad bananera donde se produzca banano. La idea es que las personas vengan, los actores de la industria vengan y tomen la información y puedan implementarla de acuerdo con las realidades locales en cada locación donde se produce banano en el mundo. Continuamos con más informaciones y vamos a analizar el informe de la Organización Suiza de Justicia Global denominada Public ACE, que ha sido redactado por Adria Burdi Carbo y publicado el lunes 20 de abril, y que ha motivado una serie de comentarios. El informe es titulado Bananos tóxicos, los cuerpos destrozados de Chiquita. Y esto ha levantado el velo que muchos preferían mantener cerrado, mientras las góndolas de los supermercados en Ginebra o Berlín exhiben frutas impecables con sellos de sostenibilidad. La realidad en las plantaciones revela una desconexión sistémica entre el marketing verde y la supervivencia humana. El informe destaca las vivencias de los hermanos Maldonado, José Rogelio y Luis, que trabajan a destajos en una de las plantaciones de bananos del sur de Guatemala, subcontratadas por la transnacional Chiquita Brand. El informe relata la historia de estos humildes trabajadores, que no solo es la historia personal de ellos, sino la de miles de trabajadores agrícolas que trabajan para la transnacional. Pero en contraste, en estos mismos días, Chiquita ha participado en dos ferias importantes en Francia e Italia. En París, sobre la Casa Chiquita, que ya vamos a comentar, y en Italia, en la feria Mafru. Y obviamente en estas dos ferias se presenta
con todo el apogeo de este ícono de la comercialización de banano, como es Chiquita Brand, lo bueno, lo bonito, aquello que deslumbra, aquello que llama la atención al consumidor, pero hay un costo oculto tras esa fruta que se come en los supermercados o que se lleva de los supermercados a la mesa de los parisinos, a la mesa de los italianos, a la mesa de los españoles, a la mesa de los norteamericanos, porque particularmente el banano que produce Chiquita Brand en Guatemala, a través de plantaciones propias en la parte norte, donde las condiciones no son iguales a las que mantiene en la parte sur de Guatemala. Y esto debido a que en la parte norte creo que son plantaciones propias y en la parte sur son subcontratadas. Y el informe que ha realizado Public Exit, la ONG de Suiza, tiene que ver precisamente en este punto negro de la producción de bananas por parte de Chiquita Brand en Guatemala. Y esto es referente y pone como ejemplo lo que podría estar ocurriendo en Costa Rica, lo que podría estar ocurriendo en Colombia y en menor manera en Ecuador, porque Chiquita en Ecuador no tiene plantaciones, compra es a través de los exportadores y estos exportadores compran a dueños de plantaciones privadas, es decir, a propietarios de plantaciones. No tiene subcontratada tierra chiquita y tiene trabajadores que pagan o que terciarizan el trabajo, porque generalmente es muy fácil terciarizar el trabajo y decir que a la terciarizadora le paga por cada trabajador, por decir algo, un sueldo de 600, $700, pero la terciarizadora al trabajador agrícola lo que le va a pagar es menos del sueldo oficial. Se va a llevar un porcentaje muy importante, pero es la forma de cómo se lavan las manos. No, yo contratado a una terciarizadora, estoy dentro del programa legal del Ministerio de Trabajo de ese país, de los países centroamericanos o de Ecuador, en el caso que se pueda realizar. Ciertos trabajos se terciarizan o se subcontratan a un contratista X y se le da a destajo, hágame esta labor, y se le paga por esa labor a lo mejor el precio justo, pero este no paga el precio justo o no puede pagar el precio justo porque es una subcontratación y tiene que derivarle una ganancia a esa subcontratación. Y allí se presenta tal vez el dilema que no creo que no está consciente Chiquita o no están conscientes las empresas que realizan esta, lo hacen a sabiendas para desligarse del problema de los sindicatos o de la sindicalización o desligarse del problema personalísimo del trabajador y la empresa directamente. Entonces, estas son las condiciones en que se subcontratan. Y el otro, en el informe se hace mención también del uso, por ejemplo, de uno de los productos que mayormente se utilizan en el sector de la producción de banano, el uso del mancosé. Dice, y una denuncia que se hace dentro de este informe tiene que ver con las formas de trabajo. Dice, uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el uso de bombas o cócteles de fármacos que incluyen tramadol, un opioide fuerte que los trabajadores consumen para soportar las jornadas extenuantes. El propósito, suprimir el hambre, mitigar el dolor físico y anular la fatiga. ¿Qué implicación ética tiene este? No se trata solo de fatiga laboral, sino de una dependencia inducida para mantener ritmos de producción que el cuerpo humano de forma natural no podría resistir. Los supervisores, dice el informe, según los testimonios, mantienen una ceguera deliberada ante esta práctica. Y respecto al dumping salarial, lo que señalaba hace unos momentos, la investigación desmitifica el salario mínimo en las plantaciones. Aunque existen leyes, el sistema de pago por pieza o productividad obliga a los trabajadores a aceptar ingresos que tras deducciones quedan
un 35% por debajo del salario mínimo agrícola. Inestabilidad. Los trabajadores viven bajo una ley de taylorización infernal, donde no se paga por el tiempo ni por el riesgo, sino por la capacidad del cuerpo de seguir siendo una máquina eficiente. En los bananeros, ninguno de estos riesgos, desgaste o inyección de toxina se recompensa. El pago se basa en la producción, a menudo equivalente al máximo que el cuerpo puede soportar físicamente. El sistema salarial no es ningún secreto, pero es un mecanismo despiadado. Para los empleadores, los bajos salarios son una herramienta de eficiencia, para los trabajadores una trampa que los lleva al agotamiento. El trabajo a destajo condiciona cada minuto del día, independientemente de las condiciones climáticas. Se viene señalando este solo punto dentro de las conversaciones de los minoristas de Europa en contra de los exportadores de banano de Latinoamérica en general. Y por ahí las quejas de los exportadores cada vez que hay una bajada en el precio del kilo de bananos en los supermercados, que lo ponen a precio de casi gallina pestada, protestan porque esto afecta la competitividad del pago hacia la caja de banano de exportación de Latinoamérica. Y el argumento de los minoristas es que los exportadores no pueden señalar transparentemente que pagan el salario justo. Y esto es una dicotomía en cada reunión que existe a nivel internacional de ferias. Cada grupo presenta sus informes y no dan con la fórmula para poder transparentar que un trabajador realmente esté ganando bien y que pueda justificar que los consumidores o que los importadores minoristas de los supermercados de Europa, de la Unión Europea, paguen $1 o $2 más por la caja y que este dólar beneficie al trabajador agrícola o beneficie a la comunidad donde se produce el banano. Entonces, esto ha llevado a que generalmente estas empresas transnacionales, Chiquita, Dole, Pfeiffer, Del Monte, Trading, Novoa Trading y todas las empresas exportadoras contraten campañas de relaciones públicas a nivel internacional para hacer lobbies con los asambleístas o con los congresistas parlamentarios de Bruselas y venderles que se está cumpliendo, que hay una responsabilidad. Y en esta campaña obviamente utilizan mucho dinero, muchísimo dinero, pero nos encontramos con estas perlas como la que ha realizado este análisis, este informe que ha realizado esta ONG Publi-ICE, y que contrasta totalmente con el discurso de los exportadores latinoamericanos y va más bien en sintonía con el argumento de los minoristas de supermercados de Europa, en el sentido de que si no pueden transparentar esto, ¿cómo pueden exigir? Y lo otro es que, ¿qué es lo que están comiendo los consumidores europeos o los consumidores norteamericanos? De alguna manera lo estamos envenenando. O sea, el uso de pesticidas como Mancozeb, que ya se conoce que tiene una trazabilidad cancerígena y que de hecho se lo utiliza en el control de el Mycosphaerella frigensis, la cicatocanera, simplemente porque es más barato. Es decir, aducir que van a poder pagar unos centavos más para que puedan cambiar de molécula, una molécula más cara, un producto biológico es posible que valga el doble del protectante de la molécula de Mancozeb. Si el litro de Mancozeb está entre 8 o $10 el litro, y tal vez mucho menos, el litro de un biológico puede estar entre 17 y $21. Y en algunos casos, las nuevas fórmulas biológicas que tienen cierta aplicación muy puntual
encima del hongo y que afectan la cutícula del hongo Mycopharella fijensis, estos tienen un costo mayor porque van definitivamente a la raíz del problema y evitan que el material del fruto venga o llegue contaminado hasta la mesa de los norteamericanos europeos. Pero bueno, hay que, de alguna manera, estas mismas empresas o los mismos consumidores deberían tratar de proteger su salud y mirando este informe y escuchando este informe y tratando de poder de exigir, porque de alguna manera estos señores señalan en la parte final de su informe, dice, para los actores de la cadena de banano en general, desde los grandes exportadores hasta los pequeños productores, el mensaje es claro, la transparencia ya no es opcional. El consumidor europeo empieza a cuestionar si el ahorro de unos pocos centavos en el supermercado vale el costo de la dignidad humana en el trópico. O sea, no solamente la salud de ellos, sino que también tiene que ver con la dignidad humana del trabajador agrícola en el trópico. Esto se les hace muy, muy difícil entender a ellos. Las finanzas, el quinteneo de las finanzas no les deja, los univila y no les permite ver el daño que hacen tanto al consumidor como al trabajador agrícola en su dignidad humana. Hay mucha tela que cortar sobre este tema. Seguiremos seguramente hablando, seguiremos conversando sobre el tema. Esperamos que las nuevas soluciones no tengan este problema y sean mucho más benignas tanto para el consumidor como para el trabajador agrícola. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles de la información aquí en Banana Export. Continuamos con más informaciones. Deepwater inaugura la ampliación de su muelle de 700 metros en el puerto de aguas profundas de Pozorja. Desde Deepwater, Ecuador, han realizado la conmemoración de 2 hitos que refuerzan el rol estratégico del país en el comercio global y consolidan la posición de Pozorja como un puerto de clase mundial. En días recientes se inauguró los 700 metros de muelle en el puerto de aguas profundas en Pozorja, una obra ejecutada con una inversión privada que supera los $190 millones. La ampliación permite atender en simultáneo hasta 2 buques post-Panamá cargados a su máxima capacidad. Además de infraestructura, la expansión contempla la incorporación de equipamiento portuario de última generación, incluidas las 2 grúas pórticas de mayor alcance en Ecuador, más de 900 conexiones refrigeradas, camiones eléctricos y otros modernos equipos que elevan la eficiencia operativa de este puerto. Para finales del 2026 se alcanzarán los 800 metros de muelle y una capacidad anual de 1.4 millones de TEUs. El crecimiento responde a la evolución del comercio exterior ecuatoriano y al arribo de buques de mayor tamaño. Este puerto sigue siendo el de mayor movimiento de carga contenerizada en el país y el más eficiente de las Américas según el Banco Mundial. En Ecuador, Deepwater se consolida como el mayor inversor en la industria portuaria en toda la historia del país, invirtiendo de forma 100% privada en infraestructura de primer nivel, generando más de 10.000 plazas de empleo directas e indirectas y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y a la competitividad del Ecuador. Paralelamente a este evento, se
ha realizado la celebración de la colocación de la primera piedra de la estación naval de Pozorja. Esta colocación de esta primera piedra está destinada a fortalecer la seguridad marítima en una zona donde confluye el comercio internacional, la actividad portuaria y la industria pesquera. Estuvieron presentes en el evento representantes del Ministerio de Infraestructura y Transporte, el señor Roberto Luque, y del Ministerio de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, así como también representantes de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, representantes de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, Dirnea y autoridades diplomáticas, clientes, socios y aliados estratégicos que acompañaron a esta ceremonia. También estuvo ahí el gremio de Acorbanet. Vimos al señor Richard Salazar, al vocero, el director ejecutivo de AEBE, el ingeniero Hidalgo, quien también estuvo, José Antonio Hidalgo, quien también estuvo presente en esta inauguración. Felicitaciones por este evento que señala la ruta de crecimiento del país. Hacemos una pausa y continuamos con más información. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Señalamos que íbamos a comentar el tema de Chiquita. Bueno, esta semana Chiquita ha estado en su tercer año en la Semana del Diseño de Milán. Chiquita sigue fortaleciendo el tema de diálogo entre la marca y el mundo a través del POCVI Nature, confirmando su existencia como una plataforma creativa donde la naturaleza y el arte y la cultura pop se encuentran en constante conversación con la comunidad. La casa Miss Chiquita representa la culminación de un viaje más amplio que abarca instalaciones urbanas, activaciones digitales y pegatinas de edición limitada, transformando la pegatina azul y su icono histórico en una experiencia de marca pop inmersiva y compartida. Pero mientras Chiquita realiza esto, porque ya vamos a conversar también lo de McFru, tenemos este informe de la ONG de Public Easy que señala todo lo contrario a lo que se presenta en este evento de Mi Chiquita UCE en la Semana de Diseño de Milán del 2026. Esto va a estar abierto hasta el 26 de abril y la entrada es gratuita. Y es precisamente como Chiquita se sale del problema central que es la producción de bananos, porque Chiquita no está pues para representar casas, no está para promover este tipo de vida inexistente porque es digital. Esta no es la vida de los trabajadores agrícolas. Está bien que Chiquita promueva, por ejemplo, la creación de casas para los trabajadores agrícolas, estaría dentro de lo que está en su orden, de su negocio, podríamos decir, de su Interland, pero no para presentar estos eventos pues, de Mi Chiquita UCE en la Semana de Diseño de Milán. Y esta casa de la señorita Chiquita está situada en la vía San Marcos 22, donde se despliega un espacio para experimentar y compartir. Cada habitación revela un fragmento de su universo, desde momentos de conexión, visuales cotidianos, hasta detalles más íntimos y lúdicos, dando vida a la imaginación visual del artista.
El viaje termina con un colorido buzón que invita a los visitantes a dejar un mensaje personal para la señorita Chiquita. Realmente esto es escaparse, esto es escapista. Realmente yo no comparto la visión. No sé si ustedes que están en el negocio de banano pueden compartir esto, pero definitivamente no, no es lo habitual, no es lo propio, no es lo que debería estar realizando Chiquita. Sí debería estar promoviendo casas en los lugares donde extrae la banana, donde hace la banana, donde tiene su negocio principal y mostrando que cada uno de esos trabajadores agrícolas pueden obtener una casa chiquita, como se la puede denominar, no mis chiquita, porque no estamos queriendo un ícono, una, una muñeca, no estamos queriendo una diosa, estamos queriendo un negocio bananero consolidado en torno a quienes realmente forjan la riqueza de Chiquita, a quienes hacen que esta riqueza chiquita sea importante. Ahora veamos lo de la participación en MacFruit, porque no solamente en París, sino que también, obviamente, ha estado, creo que es el segundo año consecutivo que Chiquita regresa a MacFruit Italia con un stand experiencial que reúne, miren, sabor, innovación y todo lo que sucede. 20 Blue Sticker. Han sido 2 días llenos de gran participación, con conversaciones inspiradoras y catas. Estamos emocionados, dicen los participantes, de dar la bienvenida a cada uno de los que han visitado el stand y sobre todo el día de mañana, creo, el día de hoy, perdón, el día de hoy termina. Esto es en la sala de uno, en la grada 113 en el centro de Expo de Rimini en Italia. Este ha sido un espacio completamente rediseñado y ofrece un viaje inmersivo y atractivo hacia los valores Chiquita, desde la calidad y la responsabilidad hasta la pasión a lo largo de toda la cadena de suministro. Los visitantes, dice, pueden explorar la historia detrás de nuestros plátanos a través del contenido interactivo, las campañas icónicas como probablemente el mejor tentepié de la historia y momentos de conexión, cata y networking. Hay áreas de reunión, de soluciones comerciales, hay rincones temáticos y avances de productos, hay aperitivos a base de plátano durante todo el día y una divertida experiencia en cabina fotográfica con la señora Chiquita. Los que asisten a Mafruc dicen que no se pueden perder el día de hoy para conocer Chiquita de cerca y descubrir cómo se sigue uniendo la excelencia en productos, innovación y relaciones. Yo creo que a Rogelio y a Luis, los productores que fueron contactados y que relatan la historia de estos trabajadores en las plantaciones del sur de Guatemala, donde se produce el banano, que va el 80% para los Estados Unidos, para el mercado norteamericano, y una pequeña parte, un 20%, para otros mercados, probablemente al mercado de Italia. Este tipo de cosas le choca, este tipo de cosas realmente molesta, porque estas empresas se gastan un dineral de plata en presentar lo mejor de pero esconden la parte dura, esconden las lágrimas del trabajador agrícola. Y cuando ustedes los ven reunidos con en negocios, y se acercan a un periodista como que ni lo conocen, no quieren saber de él. Pero claro, las grandes campañas en donde muestran aquello que reluce, pero que está lleno de vanidad, sí le dan bola, sí le paran bola. Y a lo mejor, o sea, no estamos nosotros en contra del negocio, Chiquita. Estamos en contra de la forma en cómo trata a los trabajadores agrícolas. Y sobre todo esto tienen que conocer los consumidores. Cada cual que se come un banano de Chiquita debe saber que tras ese sabor dulce también hay una amargura, un sudor amargo que sabe a ajenjo y a veneno. Entonces, ese sabor dulce y amargo, ellos nos los hacen compartir
o nos hacen cómplices de su descalabro para el sector agrícola y el sector bananero en general, a través de estas mentiras, de estas infusiones digitales que nos hacen de ensoñación y nos transportan a un mundo idealizado que no existe en la práctica. Existe en la práctica de ellos a través de consolidar a sus inversionistas con la mejor ganancia, pero los miles de trabajadores que crean esa ganancia están en peores condiciones. Yo quiero que hagan un poquito de reflexión y tomen en cuenta esta situación. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles de la información aquí en Banana Export. Vamos a una noticia final, una noticia un tanto más, diríamos, laxa, un poquito menos controversial. Una planta de tabaco acaba de producir proteínas de la leche materna humana y podría ayudar a combatir el cáncer también. Esto sí que es una gran noticia. Nos las presenta Julia Friedman, cofundador, Office de Alimentos, y le parece una noticia muy, muy importante, y realmente es importante. Y esto suena a ciencia ficción, pero no lo es. Los investigadores han diseñado el genoma de cloroplastos de una planta tabacalera para producir alfa-lactalbumina, una de las proteínas más importantes de la leche materna humana. El resultado de la proteína se acumuló en el 23,4% de la proteína soluble total de la planta. Eso no es una cantidad mínima, eso es una fábrica. Pero la historia se vuelve más interesante. La alfa-lactalbumina no es solo una proteína nutritiva. Cuando se une al ácido oleico, un ácido graso que se encuentra en el aceite de oliva, se transforma en algo llamado HANLEX, un complejo que desencadena la muerte de las células cancerosas. En análisis de laboratorio, este HANLEX fabricado en plantas redujo la viabilidad de las células de cáncer colorectal y de mama a menos del 8%. Una planta, una proteína, dos aplicaciones completamente diferentes. Por eso es precisamente importante la agricultura molecular vegetal. Las vacas lecheras contribuyen con alrededor del 18% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Si podemos cultivar las mismas proteínas en cultivos con alto rendimiento, con un plegado correcto y plena actividad biológica, no solo resolvemos un problema de sostenibilidad, abrimos puertas que los sistemas animales no pueden. En NEPMU, esta es la dirección hacia lo que se encuentra en la información, proteínas de la leche bovina expresada en plantas a escala comercial. La ciencia ya no es hipotética. Realmente luego estaría solamente en que las personas confiaran en que una proteína vegetal en lugar de una de origen animal. Realmente tendríamos cierta curiosidad por saber qué tan genuina es y qué tan presente en los mercados se podría estar esta solución, que a lo mejor va a eliminar el problema también de explotación de las vacas lecheras, a las cuales también se les exige a veces que den entre 11 y 35 litros. Una vaca lechera que dé 4 o 5 litros no es vaca lechera. Una vaca lechera viene a ser productiva y importante para su dueño a partir de los 16, 17 litros. Y si esta produce entre los 25 y los 40, bueno, estamos hablando sí ya del negocio lechero para el productor de vacas que existe en el mercado. Con esto concluimos la información correspondiente del día de hoy, viernes 24 de abril del 2026.
Realmente no sé si estaremos la próxima semana presente. Tengo mis dudas de que pueda continuar participando en el noticiero Banana Export. Si no hay una respuesta de parte de las empresas, realmente este trabajo muy duro, muy difícil de hacer comunicación en el sector banano se vuelve inútil, se vuelve difícil y se vuelve extremadamente estresante. De tal manera que estoy en la disyuntiva de hacer este último programa y volver cuando haya realmente el mercado responda a la información y a la exigencia de una comunicación transparente como la que hemos motivado este día a través de el programa de hoy viernes. Así que amigos, si vuelvo, excelente. Y si no, les agradezco a ustedes el haber compartido conmigo la información estos 4 o 5 años de trabajo que hemos hecho en el noticiero Banana Export. Continuaremos transmitiendo las entrevistas y el tema de esta a través de la página web y a través de la red LinkedIn y los otros formatos de comunicación, pero el formato de comunicación del noticiero pues lo suspenderemos momentáneamente y solamente haremos el trabajo de las entrevistas, la invitación con algunos actores del sector de banano. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com